Ya me acompaña Juan Uccelli, consultor ganadero que habitualmente viene y nos desasna sobre algunas cuestiones. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, bienvenido. Un gusto estar Te manda contigo. saludos Carlos Echepare. Sí, No sé si lo escuché, estabas escuchando. estaba escuchando. Lo que pasa es que Carlos es un resentido hincha de Boca. Y bueno, entonces, No lo dije vamos. yo, ¿eh? No lo dije yo. No, lo dije yo, pero me dijo él que lo dijera. Ah, Juan. Bueno, Juan, muchas noticias. Una tiene que ver, y vamos a arrancar por acá, para después meternos en otras cuestiones. Pero, bueno, no está pasando en la industria de consumo aparentemente un buen momento. La venta no viene muy fluida de carne vacuna. Vuelve a pagarse servicio de faena. Sabemos dónde terminan esas cuestiones de costos siempre. Y algunos frigoríficos se han cerrado, ¿no? También, ¿cómo estás viendo el panorama? Bueno, mirá, siempre se pagó servicio de faena. Siempre se pagó servicio de faena. Lo que pasa que había momentos, y hasta hace 2 años, los ingresos por subproductos cubrían ese servicio de faena. Y hace 2 años, para esta época, para esta etapa, empezaron a bajar el precio de los subproductos, los costos de las plantas han subido de una forma impresionante y el cruce de eso no da un número lógico. El resultado que ha perdido ya durante este año, han cerrado 2 plantas, cerraron, cuando hablamos de cerraron, quebraron, dejaron a la gente afuera, no van a volver a trabajar, una en Tres Arroyos, otra en Bahía Blanca, y estamos viendo que eso está sucediendo, el problema, en muchas plantas de la provincia de Buenos Aires, y entonces creo que es un momento interesante y lógico para adecuar un poco el valor del servicio de faena, que a la larga es un servicio de faena, que no lo llegan a cubrir los ingresos por Subproductos. los subproductos, y bueno, y ese valor que hoy se está hablando, que sale del resultado que INCA desde hace ya 2 años ha trabajado con el Instituto de Costos, o el Instituto de Profesionales en Costos, y APUCO, y ha desarrollado todo un costo detallado de cómo se forma el costo de cada planta. Y la verdad que viene dando de 9 meses que van en el año hasta septiembre, tenemos 7 meses con valores negativos y es inviable esto. Entonces, lo que hay que hacer es tener un valor de servicio que cubra las diferencias y ese valor, y porque vos decías también, bueno, eso sabemos dónde termina, siempre termina en el consumidor, pero cuando estamos hablando que este incremento es el 1,4% del valor de una media res, o es el 0,7% del valor que paga la señora cuando va a comprar el asado, el vacío, las milanesas a la carnicería, es insignificante. Y aparte es algo que en otras provincias se viene cobrando. O sea, la gente de provincia de Buenos Aires ¿Por está qué, haciendo algo Juan, que en otros lados se hace. por qué estas dos plantas estiran esta situación? ¿No pueden por su cuenta empezar a cobrar ese servicio para tratar de revertir la situación? Lo que ¿Pierden pasa, sus clientes? ¿Qué es lo lo que que pasa? pasa es que acá es un tema, estamos en un libre mercado, tanto que se habla de libre mercado, que hay un libre mercado, hay una oferta y una demanda, y era una costumbre de que, vuelvo a repetir, que los ingresos por los subproductos eran superiores al costo, y entonces eso dejaba un margen para poder hacer inversiones en la planta, y eso hace 2 años no está sucediendo. Entonces no hay inversiones, los costos siguen subiendo, y estas 2 plantas lo que pasó, capaz que dejaron pasar más el tiempo y cuando quisieron cobrar no tenían cómo cobrar. Y bueno, sumemos a esto también la situación difícil bancaria, el costo del dinero. Hay un montón de cosas que precipitaron. Ahora, son 2 plantas que quebraron. Te puedo asegurar que hay muchas plantas que están en una situación complicada hoy. Y la idea es que esa situación complicada no llegue al límite, porque en muchos pueblos las plantas de faena son el principal punto de trabajo del pueblo. Entonces, no es la solución cerrar y echar a la gente. Acá la solución está en cobrar un valor lógico de servicio de faena, y ese servicio de faena que no afecte de una forma importante al consumidor, porque 0,7% no es nada, y eso daría la viabilidad para no solo seguir trabajando, sino para hacer las inversiones que hay que hacer, si no, no se pueden hacer, porque no hay un subsidio para el sector. Juan, y en este sentido, ¿cómo estás viendo el consumo? Los datos indican recuperación, los fríos números, digamos, pero yo por lo menos, no sé si yo hablo con carniceros y abastecedores que
son los que laburan mal del negocio y me cuentan a mí que les va mal. Pero la venta no viene siendo buena de carne, me lo dicen carniceros y me lo dicen matarifes y abastecedores en el mercado de Cañuelas. ¿Cómo se explica que el número de bien, y porque yo, por ejemplo, viste que cuando nosotros estamos metidos en esto miramos los números más de cerca, pero Frío, cuando te sí, vas sí. cuando te vas A la a realidad, los a la medios, realidad. no, pero cuando vas a los medios nacionales, no, subió el consumo de carne. Y voy a decir, ¿cómo? Está bien, el consumo de carne había bajado, Mm. se recuperó, no es que subió, se recuperó, pero viene bajando. Pero lo que uno ve, que depende mucho de la época del mes. Esta semana estamos en el Día de la Madre y muchos están apostando. Tuvimos un fin de semana largo que se cree que aumentó un poquito, aumentó, no, recuperó un poco el consumo y tenemos este fin de semana que viene, que es el Día de la Madre, que uno apuesta a eso, pero el Día de la Madre es 20 del mes. Y el gran problema que hay acá es que del 16, del 20 del mes en adelante se desarman las posibilidades de vender y ahí sí se complica la situación. Y ahí sí se complica la situación. Y está pasando un buen momento a la producción y es muy bueno que pase un muy buen momento a la producción porque eso implica que va a crecer. Pero el resto de la cadena, especialmente los sectores del medio, como es la faena, como es el matarife, está en una situación complicada porque es muy difícil presionar al público porque el público no compra. O sea, llegás a un momento de decir, bueno, esto si querés pagarlo vale tanto, pero no lo compra. Por eso somos muy cuidadosos cuando hablamos de un aumento en esto, que el porcentaje es insignificante de lo que paga la gente. El 0,7%, menos de un 1% es insignificante. Pero sí sabemos que durante el mes hay una época que empieza a partir del día 5 y termina el día 20 de consumo bueno de carnes y después empieza a bajar. En un país carnívoro, en un país donde consumimos mucha carne. O sea, el mensaje no es bueno. Y no sé si estamos mal y vamos bien, pero la situación es complicada. Por eso uno ve el aumento y se aumentó, no, recuperó más que aumentó. Porque acá llegamos a consumir 75, 80 kilos de carne vacuna, o sea, estamos disminuyendo eso y estamos en el contexto de ofrecer otras carnes. Bueno, igual yo diría, Juan, que ese 75 lo tomamos como un dato histórico. Un buen Soy, consumo de carne. soy de los que Pues, consumieron pues, 75 kilos y crecí, y muchos de los de mi edad consumimos esa carne vacuna. O sea, no, es algo histórico, pero es algo que marcaba la Argentina, la argentinidad al palo, como se quiere decir, la carne al palo. Y hoy sí, la realidad es otra. La realidad es otra. Pero en pero ese en digamos, el la industria contexto. no puede pretender volver a ese porcentaje de No, no, consumo. olvídate. Estamos hablando de otro mundo, No, ¿no? estamos hablando de otra realidad totalmente distinta. Eso es imposible. Volver a esos volúmenes es imposible. Lo que sí uno ve que a medida que pasa el tiempo, y acá vuelvo al principio de la historia, es que los valores de los subproductos cada vez valen menos. Fíjate que el cuero, el precio de hoy es inferior al precio de hace 2 años atrás. Y tuvimos inflaciones interesantes. Y el precio es inferior. Entonces, lo que vos tenés de recupero cada vez es menor, el aumento de los costos es increíble, y esto lo sabe la gente porque para todos aumentaron los costos de luz, de servicios, de combustible, y entonces por eso es necesario adecuar ese valor. Juan, vos sos director ejecutivo de Cafropat, que es la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia. Vamos a hacer una muy breve pausa y después de ella te voy a consultar sobre un tema muy interesante que es noticia en los últimos días y tiene que ver con Chile. la vuelta a los negocios con nuestros hermanos chilenos. Pausa breve, volvemos enseguida y seguimos charlando un ratito más con Juan Uccelli. Bueno, Juan, otro dato que comentábamos tempranito tiene que ver con la buena noticia de que Chile cruzó la cordillera, tomó nota y dijo, está todo bien, nosotros le seguimos comprando. ¿Cómo afecta eso el negocio en la Patagonia y a los productores que nos siguen desde allá, nos miran mucho, todos los amigos productores en la Patagonia y es sin duda una muy buena noticia para ellos? Bueno, primero, nuestros hermanos chilenos somos hermanos en un montón de cosas, menos en el fútbol. En el resto somos muy hermanos con los chilenos. Sí, señor, Yo sí, creo que con señor. todos los latinoamericanos nos sentimos hermanos. Y Chile había tomado una decisión que uno puede decir lógica, de cerrar el mercado, porque no sabía qué había pasado. Y bueno, eso generó una situación muy complicada en todo el sector ovino de la Patagonia.
No tanto por Chile, sino porque si Chile insistía en esa situación, podía complicar el mercado más importante que es Unión Europea, Gran Bretaña, Japón, y ese era el gran miedo que había. La visita que hizo Chile, nosotros ya la veníamos cotejando con la gente del SENASA. La verdad, quiero reconocer algo, SENASA estaba muy convencido que esto se iba a solucionar. Nosotros no teníamos tanta fe, pero se ve que SENASA son muy creyentes. Y la verdad, hay que darle razón. SENASA tuvo razón al final. Chile reconoció, volvió a reconocer la situación de la Patagonia y me parece que eso es positivo. El estatus libre de aftosa sin vacunación de Sin la vacunación Patagonia. y A la eso nos posibilidad de referimos. exportar cordero con hueso allá, a Chile, que vuelvo a repetir, no es un volumen muy grande, pero es un volumen que significa mucho para el otro negocio que es Unión Europea. Yo creo que ahora va a haber una inspección, una auditoría de la Unión Europea y van a salir resultados bien, porque ya Chile vino y fue muy obsecuente en los análisis, por lo menos en la conversación que tuvimos con la gente de SENASA, y es muy positivo esto. Yo creo que saca un peso de encima, más en el momento que empieza la zafra, porque ahora a fin de mes, principio de noviembre, empieza la zafra de los corderos en la Patagonia, y tener la espada de Damocles colgada de tu cabeza sin saber qué va a pasar era una situación muy incómoda. Yo creo que esto es un mensaje para toda la cadena de valor, no solo para los productores, sino los frigoríficos, o sea, para toda la cadena de valor que genera mucha mano de obra en la Patagonia, y la cual está en una situación de stand-by que habría que romper las estructuras de pensamiento actuales y ver cómo solucionamos para aumentar la oferta de corderos de la Patagonia, no solo para exportar, sino para el mercado local. Una situación que tiene un montón de adversidades, como son los guanacos, como son los depredadores, como es el cambio climático, como es la complicación de mantener a la gente trabajando, porque si los valores son bajos, la gente no se queda trabajando en el campo, y es un trabajo de mucha presencia en el campo, y yo creo que tenemos que, esto se ha pasado, esta situación complicada, seguimos viéndola, seguimos en contacto directo con SENASA para adelantarnos a cualquier cambio. Creo que si algo uno podría decir que se hizo mal es se hizo la cosa demasiado introspectiva, y me parece que eso fue la forma que molestó un poco a toda la cadena de valor. Esta situación baja la conflictividad y tenemos que seguir trabajando para producir más cordero en la Patagonia. Vos pensás que carne de cordero en Argentina, antes hablábamos de carne, pero carne de cordero en Argentina comemos menos de 1 kilo por habitante por año. Podríamos tranquilamente llegar a 7 kilos, pero para llegar a 7 kilos tenemos que crecer en una oferta de mayor producción, no solo en la Patagonia, sino en el resto del país, y ese crecimiento también en un mercado internacional que sigue requiriendo el famoso cordero patagónico, que es un emblema. Eso te iba a consultar, Juan, porque con respecto al negocio de la producción y de la venta de carne ovina, está pasando algo similar a lo que pasa con los bovinos. Digo que hay un porcentaje pequeño que se exporta, que se vende muy bien a mercados de valor, y el consumo interno más tranquilo, o es al revés, en ovinos exportamos más a ese valor y el consumo interno... Mirá, cuando uno lo compara en 14.000 toneladas, nosotros exportamos 4.000, estamos hablando de menos de un 30%. Razón por la cual es un número lógico, hay otros países que exportan mucho más que nosotros en porcentaje, pero creo que el desafío está en aumentar esa oferta que hay. Cuando uno aumenta la oferta, no solo aumenta la oferta para mayor exportación, con un valor agregado, con un nombre, una denominación geográfica como es el cordero patagónico, sino también ofrece más oferta de producto en el mercado interno. Y eso me parece es lo que hay que trabajar. Desde Cafropat se está trabajando, justamente estamos trabajando con la Federación Lanera Argentina en armar un trabajo en conjunto para ver cómo se desarrolla todo el sector en la Patagonia, y me parece que hay que ir buscando la vuelta para crecer. O sea, tuvimos este golpe fue importante, hubo una unión muy importante de la producción y la industria hacia un mismo lugar, y creo que esa unión que se hizo ahora hay que fortalecerla para aumentar la producción. Gracias, Juan, por venir. Gracias a ustedes. Juan Ucheli, consultor, bueno, lo tenemos aquí cada tanto para charlar de estas cuestiones tan importantes, y particularmente hoy
por esta situación, ¿no? En la que productores de la Patagonia recuperan ese mercado con lo que significa para el resto del mundo. Pausa breve, ahora volvemos enseguida y seguimos hasta las 10 haciendo Mercado Visión.